Esta es la primera que tiene lugar en el Jueves Santo, en la madrugada del Jueves Santo, y lo protagoniza una cofradía que se creó en el año 1984 y en un momento determinado. Enseguida vamos a hablar de eso. También vamos a comentar las imágenes con las que procesionan, las imágenes con las que ahora estos hermanos van a recorrer varias calles y plazas del casco histórico de Salamanca. Vamos a hablar también de los sonidos, porque todo es importante en esta hermandad y en este desfile procesional que vamos a compartir aquí desde Televisión Salamanca con José Fernando Iglesias, gran estudioso y conocedor de nuestra Semana Santa. José Fernando, ¿qué tal? Buenas noches. Él acaba de incorporarse a nuestra unidad móvil y acaba de llegar precisamente pues de dejar a nuestro Padre Jesús flagelado, esa imagen de Salvador Carmona con la que ha estado cargando, y no ha habido tiempo para nada, José Fernando. Pues no, y bueno, nos conformamos con ello porque está muy preocupada todos los hermanos a cuenta del tiempo, y el hecho ya de haber podido hacer la estación de penitencia por las calles de la ciudad con la imagen de Jesús flagelado y Nuestra Señora de las Lágrimas es suficiente. Todo lo demás ya sabemos que es penitencia y a eso estamos. También está con nosotros, nos acompañaba hace unas horas José Ramos, teólogo, profesor de arte, profesor de la Universidad Pontificia. ¿Cómo está, José? Buenas noches de nuevo. Buenas noches. Pues se ha iniciado ya este desfile de la Real Cofradía de Cristo Yacente de la Misericordia y de la Agonía Redentora, y se ha iniciado, José Fernando, pues casi con absoluto silencio, ¿no? De hecho, se inicia con un nazareno con que porta dos campanas, convocando precisamente, llamando al silencio, ¿no? Sí, precisamente toda la presentación de la hermandad es eso, es silencio. Acabamos de ver hace un momento precisamente el juramento de silencio hecho tanto a los hermanos que procesionan como a la ciudad de Salamanca, y precisamente el primer nazareno que sale toca silencio con esas dos campanas de bronce que lleva, al objeto de que la ciudad sepa de que la hermandad va a hacer una estación de penitencia en absoluto silencio. Es un desfile que tiene un carácter penitencial por encima de todo, que destaca por el orden, como decimos, por el silencio, y eso se manifiesta pues en los hachones que portan los hermanos, en los capirotes también, que son de los más largos que habrá en nuestra Semana Santa. ¿Es así? Sí, concretamente el capirote que lleva esta hermandad mide 90 centímetros, es el de mayor altura, y precisamente en sus orígenes toma precisamente esta medida por el hecho de ser penitencial. Cuanto más alto es el capirote, más cuesta llevarlo y por tanto más penitencia se hace. También en las zapatillas, veíamos en ese plano, son zapatillas de esparto. Zapatillas de esparto, sin calcetines, lo que le da también el carácter de austeridad y de penitencia exactamente. Un desfile penitencial que se desarrolla en la madrugada de cada Jueves Santo aquí en Salamanca y que parte de la Catedral Nueva. Esta es la sede de esta cofradía y lo vamos a ver también reflejado en su emblema. Enseguida comentaremos cómo en el emblema de esta hermandad pues se refleja también el escudo de la Catedral Nueva, ¿no? Catedral que está dedicada a la Virgen de la Asunción. También vemos ahí un gran incensario que es portado a hombros por varios cofrades y es otro de los elementos ornamentales de este desfile. Sí, es una cosa muy típica de esta hermandad. Quizá es imitación precisamente a las cofradías de Zamora, que llevan también este elemento procesional. Es una imitación, esto sí es digno de destacarlo, de lo que es el botafumeiro de Santiago de Compostela. Cuando la hermandad lo realizó, el primitivo era de fundición, pero sin embargo era de hierro, pero sin embargo lo hicieron después en Ciudad Real de orfebrería, imitando, ya digo, el botafumeiro de Santiago de Compostela. Lo que hace precisamente es incensar el símbolo de purificar, lo mismo que cuando en un altar estás incensando a la imagen del Señor. Lo que está haciendo es incensar precisamente al paso que viene a continuación del Santísimo Cristo de la Agonía Redentora. La hora, José Ramos, en la que tiene lugar este desfile también invita a la reflexión, a la penitencia, a una serie de cosas a lo mejor que no se producen a lo largo del día, ¿no? Estamos ya en el Jueves Santo. Sí, quizás sea una de las procesiones más emblemáticas de la Semana Santa, y quizás sea una de las procesiones
que tenga unos ribetes clásicos de las antiguas procesiones que se hacían sobre todo en el siglo XVII y XVIII, porque el secreto de esta procesión que estamos viendo parte de ese siglo, específicamente del siglo XVII. Tenemos documentación de cómo se hacían las procesiones en este siglo y eran específicamente como señalamos en la procesión del Jesús flagelado esta tarde cuando se inició a las 9:30, que fueron precisamente los padres jesuitas misionando toda la zona de Castilla las que inauguraron esta forma de procesionar, incluso a estas horas. Y podemos decir aquí esta tarde, esta noche, que fue específicamente Pedro de Calatayud, el gran predicador jesuita, el que organizó logísticamente estos pasos procesionales a estas horas. Y se daba en tiempos de misión, durante la Semana Santa también, Cuaresma y misión, y se acaban las procesiones. El tema de la campana, de los hachones, de las velas, de los Cristos que vamos a ver, estaban ya descritos en las introducciones y los exordios a las misiones de Pedro de Calatayud, precisamente. Esto es algo que desconoce a lo mejor la gente de Salamanca, pero todo lo que estamos viendo aquí en este momento, lo que el salmantino está sintiendo, está presenciando, se debe al siglo XVII. Ahí fue cuando realmente la procesión salió a la calle. Aunque sí es ciertamente que las procesiones de penitentes se dan desde el siglo XIV-XV, pero la procesión de penitencia, como la estamos viendo esta noche, con un Cristo yacente, se hacía dentro de la iglesia. Si tenemos tiempo, ya hablaremos más adelante de esta escenificación de la Pasión en las grandes catedrales y en los grandes templos. Hablaremos de eso, son datos que también nos ayudan a contextualizar todo lo que estamos viendo, este desfile a esta hora protagonizado por la Real Cofradía de Cristo Yacente de la Misericordia y de la Agonía Redentora, que cuenta también con un buen número de pequeños hermanos, de niños y de niñas que también procesionan, a pesar de la hora, José Fernando, que es ya intempestiva, del recorrido y bueno, pues del carácter de esta procesión. Y vemos que aparece ya, que sale por la Puerta de Ramos, este crucificado, este Cristo de la Agonía Redentora, que es quizá la imagen más antigua de nuestra Semana Santa. Eso quizá lo sabe mejor José Ramos. Bueno, de las más antiguas, del siglo XV se dice que es. No, bueno, es una talla del siglo XVI con aderezos expresamente en el pelo y el paño de pureza, que son del siglo XVII, todos sus componentes. De todas formas, es una talla impresionante, de tamaño natural, y que, como hemos dicho hace unos instantes, la fijación de la talla es más o menos del siglo XVI, aunque da a confusión ciertas turgencias fisionímicas que nos llevan un poco al último gótico. Entonces quizás ahí nos lleva una cierta confusión de decir que a veces la talla es del siglo XV. De todas formas, es una talla con un gran sentimiento religioso, ejecutada por este tallista anónimo del siglo XVI. Recordábamos que esta cofradía surgió en 1984, que rescató este Cristo crucificado gótico, que tiene un gran dramatismo del que nos hablará en detalle José Ramos, pero precisamente la hermandad, José Fernando, se creó o surgió en torno a otra imagen de Venancio Blanco, con la que nunca llegó a procesionar, otro yacente, ¿no?, que se le encargó al escultor salmantino. Sí, de hecho, cuando en 1984 se hace el acta fundacional de la hermandad, es con el ánimo de, y además el nombre de la cofradía era Yacente de la Misericordia, simplemente. La idea de ellos era precisamente sacar un Cristo yacente que se había encargado a Venancio Blanco. Sin embargo, el coste elevado del proyecto les hizo desistir de momento de la idea y pues se fijaron concretamente en este crucificado impresionante que había en el crucero de la catedral.
Y ahí es donde partió ya precisamente en el año 1987, el 15 de abril, es cuando sale por primera vez a la calle con esta incomparable imagen. Sí quería yo añadir algo referente al dramatismo de esta imagen. Yo he visto esos ojos vueltos, que es el momento de la agonía del Cristo. Desde Salamanca saludamos ahora a todos los espectadores de Televisión Castilla y León. Ya es Jueves Santo. Hoy las calles de las ciudades de nuestra región, también de muchos pueblos, se llenarán de procesiones, de cruces, de túnicas, de imágenes y de devoción. Hoy volverá a cumplirse con una de las tradiciones más antiguas, con la representación de la Pasión. Hoy, Jueves Santo, comenzamos también este recorrido por la Semana Santa en la capital charra y en su catedral nueva, desde donde ha partido a la 1 de la madrugada la Real Cofradía de Cristo Yacente de la Misericordia y de la Agonía Redentora, la primera cofradía que procesiona en este Jueves Santo y que, como hemos contado ya para los espectadores de Televisión Salamanca, surgió en 1984 y se creó en un momento clave, en un momento de resurgir de la Semana Santa después de una época de crisis y de declive. Están con nosotros el teólogo José Santos y también el experto estudioso de la Semana Santa salmantina, José Fernando Iglesias. Decía yo que esta cofradía vino a aportar y a llenar un vacío que podía existir en la Semana Santa salmantina. José Fernando. Pues sí, porque precisamente en la época de los años 70 y principio de los 80 pues había habido una crisis bastante fuerte, pues aportó bastante precisamente la primera salida de esta hermandad a la calle. Y esta es una de las dos imágenes con las que procesiona esta Real Cofradía de Cristo Yacente de la Misericordia y de la Agonía Redentora. Es un Cristo crucificado, nos concretaba José Ramos, que data del siglo XVI, para ser más exactos, aunque se ha venido diciendo que es del siglo XV. En todo caso, estamos ante una de las imágenes más antiguas de cuantas se sacan a la calle en la Semana Santa salmantina, José Ramos. Efectivamente. Sí, esta imagen es del primer cuarto del siglo XVI. Y bueno, yo sí quería apuntar, el dramatismo de esta imagen es algo impresionante. Yo pude ver en una ocasión muy de cerca la imagen, la cara, con esos ojos vueltos cuando una persona está en agonía, y la verdad es que tuve luego una experiencia posteriormente, después de unos años, el ver morir a un familiar muy directo, y la verdad es que la expresión de la cara era exactamente la misma que tiene este Cristo. Es algo impresionante el dramatismo que tiene la imagen. También ha tenido ocasión de comprobarlo José Ramos, que, como decimos, él como experto en arte, además de teólogo, nos va a hacer valorar mejor, nos va a ilustrar mejor todo lo que connota e inspira este Cristo crucificado que rescató para la Semana Santa la Real Cofradía. Bueno, como ha dicho el compañero, ciertamente llama la atención la mirada de este Cristo. Es un Cristo que acaba de fallecer, es un Cristo al que aún no se ha tenido tiempo de bajarle los párpados y en el que las pupilas presienten y dan fe ya definitivamente de la muerte. Es uno de los Cristos, diríamos, más patéticos que hay aquí en Salamanca y diríamos casi en todo Castilla y León. Diríamos que es un Cristo de encarnizado patetismo. No se percibe bien, quizás la restauración que han hecho le han lavado quizás la sangre que tenía. Bueno, pero no nos metamos en estos asuntos de las restauraciones. Pero ciertamente era un Cristo sin ahorros de sangre y sin ahorros de agonía. Ciertamente un Cristo impactante. Bueno, diríamos que este Cristo crucificado también tiene un dato muy interesante. Los labios entreabiertos y la mirada que ha dejado de hacer su oficio, como decíamos anteriormente, y de forma muy efectiva logrado por el tallista.
que mantiene, diríamos, a la vez una expresión de pleno éxtasis sufriente, con los miembros que tiene esta talla rígidos. Es un Cristo seco, diríamos, y alto como una saeta. Un Cristo precioso, sin apenas contorsiones, pero dramáticamente lacerado. Estamos asistiendo a un desfile con un marcado carácter penitencial, lo comentábamos hace unos minutos, ese carácter que quisieron imprimirle a esta cofradía desde el momento en que se fundó en 1984, un carácter también sobrio y austero, y bueno, pues el silencio, los sonidos, todo se cuida mucho en un desfile también en el que el orden impone también pues el ritmo, ¿no?, en el recorrido que llevan a cabo por las calles del centro de Salamanca. Concretamente, ahora está sonando una marcha de la agrupación musical de la propia cofradía. Es de las pocas cofradías que hay en Salamanca que cuenta con una agrupación propia, exactamente. Además es una agrupación musical que ha experimentado en los últimos tiempos pues, un auge pues, muy importante, ha ido evolucionando a mejor. Concretamente esta hermandad empezó siendo solamente pues, lo que es la sección musical, una banda de tambores. Posteriormente, en el año 99 pasó ya a ser de cornetas y tambores, y a partir del año 2002 se ha convertido ya en agrupación musical con instrumentos de viento metal, que es lo que estamos oyendo precisamente en este momento. Alrededor de 50 componentes integran la agrupación musical de la Real Cofradía de Cristo Yacente de la Misericordia y de la Agonía Redentora, de las pocas cofradías que cuentan con su propia banda. Se ha hablado poco del papel que tiene la música procesional. Es muy importante. O sea, creo que aquí la música hace un gran oficio litúrgico en esta procesión penitencial. Se concatenan muchas cosas en este instante. El olor de las velas, la belleza de la imagen, la música que embarga los oídos, y a todos nos inunda pues el corazón de compunción y sentimientos. Este es otro de los grandes sentidos de la pedagogía procesional, llegar al corazón del hombre. Como comentábamos también esta tarde, este fue quizá uno de los dictados de Trento en la sesión 25 que potenciaba todos los resortes de la imaginería, acompañado en este momento con el tema del color de las flores, la luz de las hachas, de los cirios. En fin, todo esto hace una auténtica procesión penitencial y que ayuda a la reflexión, a pensar. Al igual que uno pues se queda embargado con una cantata de Johann Sebastian Bach, por ejemplo, aquí uno queda embargado con esta estética procesional. Sí, ahora mismo es impresionante estar en la calle, ese olor a incienso, ese olor también a cera quemada, las propias flores del esorno de los pasos y la música hacen una combinación pues totalmente impresionante.
Y en este momento pues aparece también, captamos ya la salida por esa puerta de Ramos de la Catedral Nueva del otro paso con el que procesiona esta cofradía, el Cristo Yacente de la Misericordia, una imagen mucho más reciente, una imagen que también tendremos oportunidad de comentar con detalle, que finalmente fue encargada, como les decíamos, al escultor salmantino Enrique Orejudo, al no poder sacar a la calle pues esa otra escultura, ese Cristo Yacente encargado inicialmente a Venancio Blanco. Impone aquí, en este instante, fijar la mirada. Impone aquí también el silencio y por supuesto que impone la devoción. La gravedad del paso es evidente. Ha sido, José Fernando, una cofradía que ha querido aportar muchas cosas a la Semana Santa salmantina. Hablábamos antes de su propia agrupación musical. Ellos también fueron pioneros a la hora de editar una revista, Cruz de Guía, su propia revista, y de intentar aportar pues diferentes elementos más, ¿no? Sí, fue pionera en bastantes cosas, efectivamente. Yo creo que supuso también en ese momento un revulsivo muy importante para la Semana Santa de Salamanca. Vemos aquí, en esta toma que nos da el realizador, a este hermoso Cristo de Enrique Orejudo, alargado en esbeltas proporciones, con flexible adaptación de todos los miembros, diríamos, a un armonioso esquema clásico. Es una bella obra artística, no cabe duda, aunque sea de nuestros días. Es un Cristo yacente, sin séquito de plorantes, como era muy común en los siglos XVI y XVII componer estos Cristos en conjunto. Diríamos que sin esa emoción augusta que cerca a los Cristos de la Quinta Angustia, porque este Cristo salmantino ha muerto solo, y la sola eficacia, diríamos, de su expresión y de su cruenta carnación provocan también el ambiente trágico que sugiere todo el dolor de la pasión. Ahí vemos precisamente en uno de los cirios del paso un crespón negro. Este crespón negro es precisamente en recuerdo de un hermano que falleció este año en un accidente de tráfico. Era un miembro de la banda precisamente de la agrupación musical, que era Jesús Barnés. Y precisamente en memoria de él es por lo que lleva en señal de luto ese crespón negro. Hay que destacar también, José Ramos, el entorno que envuelve a esta procesión con la catedral en plena plaza de Anaya, el Palacio de Anaya, Colegio de San Bartolomé, esa obra neoclásica. También justo la veíamos al fondo de ese Cristo de la agonía. Sin duda alguna, la monumentalidad hace que el desfile cobre todavía más fuerza. El entorno es único, es una procesión, diríamos, con escenario, con auténtico escenario, con un escenario que realmente en muy pocos sitios se da.
Esta es la gran riqueza de la procesión de Semana Santa en Salamanca. Y si aquí se hace especialmente solemne, luego habrá calles como la calle Tostado donde el recogimiento será mucho mayor y momentos como más íntimos como el que tendrá lugar frente al convento de las Isabeles, o luego ya la subida por la calle Compañía ya dentro de bastante tiempo, de varias horas, ¿no? Cada momento tiene su particularidad en el recorrido. El escenario, desde luego, es incomparable. Escenario secular para las representaciones de la Pasión, que decía don Miguel de Unamuno. La hermandad hará estación de penitencia luego hasta el convento de Santa Isabel, precisamente para recordar que esta imagen del Cristo de la Agonía Redentora procede de allí, del convento, y fue trasladado precisamente a raíz de la desamortización de Mendizábal en el año 1836 hasta la catedral. Allí tiene un acto muy bonito que es la trilogía de la Pasión. Trilogía porque se compone concretamente de 3 cosas: poesía, canto y oración. Desamortización, precisamente decimonónica del siglo XIX, que supuso para el arte pues una gran pérdida, incluso para el arte procesional. Fue una época, las diversas amortizaciones que se hicieron en el XIX, que sufrieron tallas, obras artísticas, unas desaparecieron, otras se perdieron, otras se vendieron, otras salieron allende las fronteras. Y realmente la desamortización a nivel artístico fue un auténtico desastre, Se empezó a rescatar parte del arte pues a partir de los años 20, 30, toda la gran producción artística española. Y fue un auténtico problema el asunto de la desamortización en cuanto al arte procesional se refiere. Muchas estatuas e imágenes procesionales de pequeños pueblos, grandes tallas de un valor artístico incalculable, hoy pues quizás están en museos y no las podemos contemplar, ¿eh? El desfile está a punto de abandonar la plaza de Anaya, donde se han concentrado cientos de personas para presenciar la salida de esta procesión de la Real Cofradía de Cristo Yacente de la Misericordia y de la Agonía Redentora, que ha entrado ya en la calle de Tostado, una calle empinada que llegará hasta San Pablo y que también, bueno, pues nos va a deparar momentos muy emotivos y emblemáticos también dentro de este desfile. Precisamente detrás del paso del Cristo de la Agonía Redentora vemos a un penitente con una cruz. Hay que resaltar precisamente que esa es la cruz primitiva que llevaba el Cristo. Precisamente a raíz de su primera salida procesional se encargó la cruz con la que procesiona ahora. Y cada año es curioso que esa cruz antigua del Cristo la lleva un penitente diferente. Este es el 19 penitente que la lleva concretamente. Cada uno de los que la han llevado al objeto de hacer patente que ha sido el que ha llevado esa cruz, hay una chapita que se pone en la cruz con el nombre de cada uno de ellos y el año en que la ha portado. Algo que llevan haciendo desde hace casi 2 décadas, como nos explica José Fernando Iglesias. Hablábamos de la agrupación musical de la Real Cofradía de Cristo Yacente de la Misericordia, pero también hay que decir que acompaña a este desfile la banda de música Santa Cecilia. No, Santa Cecilia precisamente este año no la acompaña. La banda de Santa Cecilia desapareció. Este año la Semana Santa de Salamanca no cuenta ya con esta banda. La agrupación que lleva ahora mismo el Yacente de la Misericordia es pues una nueva que ha surgido para la Semana Santa este año, y es la Capilla Salmántica. Está formada precisamente por personas del Conservatorio Profesional de Música de Salamanca. Y es la primera actuación que tienen en la Semana Santa salmantina, precisamente hoy en esta cofradía. Decíamos también que es la primera procesión de este Jueves Santo en Salamanca. A lo largo de la jornada habrá otros desfiles, se sucederán sobre todo a partir de las 7 de la mañana con el Via Crucis y luego ya por la tarde y por la noche, de forma ininterrumpida.
volvemos a contemplar el Cristo yacente de Enrique Orejudo. Tiene la faz lívida, de corrección ciertamente intachable. Condensa en sus rasgos mortecinos, también fallecidos, pero hermosos, diríamos, toda la extenuación de la agonía. Es ciertamente, como decíamos al principio, un Cristo bello, un yacente hermoso, la cabeza ligeramente inclinada, con mechones esparcidos, como sombras, diríamos, funerarias, magistralmente apuntados por la gubia y destrenzándose en arrollamientos sensibles y plenamente desconsolados.